nuestra tradicional charla de los días viernes, mientras lucho con esta luz que no sé qué le pasa. Ahí estamos. Bien. Don Jacob, ¿cómo está usted, querido amigo? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Aquí, hermano, enfrentando un feriado con expectativa para ver qué es que pasa. Ya sabemos que a las puertas del feriado suelen suceder cositas desde hace un par de años. ¿Es ¿Tú cómo feriado? estás por allá? ¿Ah? O sea, que es feriado, pero a ver, hoy es viernes. O sea, ¿el feriado es lunes y martes o cómo es eso? Yo no sé. Lunes y martes, sí. Vale, no, que no me entero yo de lo feriado. Bueno, ni me enteraba cuando estaba en Ecuador. Me enteraba cuando Bueno, ya era feriado. te enterabas cuando te mojaban en la calle, supongo, ¿no? No, a mí no me moja nadie. Ni No, dentro, habla serio. ni en casa ni en Nunca la te mojaron calle. en carnaval acá? ¿Nunca te No, a mojaron en mí carnaval? No. nunca me ha gustado esa huevada de tirar la Ah, espuma no, y pero es que la eso. gente no anda preguntando si te gusta, pues, ¿no? No, no, es que yo tampoco les respondo, yo les meto. Pero no, todo bien, disfruten los carnavales, amigos. Y bueno, Oye, cuando yo era pelado, esto era salvaje, ¿ah? Esto ah, sí, es que es demasiado. en los impunes 90, el carnaval en este país era salvaje, Claro. salvaje. Ahora Hablando de se concentra un salvaje, poco. Mira esa belleza, ella es salvaje también. estás de Manabí como la Produ. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? En fin. Bueno, pues nada, un gusto estar aquí, amigos, listo para hablar de lo que quieran, de la vida. Sí, hermano. Oye, ¿has podido ver algo de lo de las marchas ayer en Quito y en Sí, Guayaquil? Con motivos de convocatoria distintos, pero al final terminaron vinculándose ambos, al menos en los discursos de Pavel y Paola en Quito, que se solidarizaban con Aquiles, y acá también se mencionó en los discursos el tema sí. de la ley urgente de los GATS. Entonces empiezan a haber ciertos comunicantes. Yo decía hace un momento, mientras conversaba con la gente, que parecen no ser capturados por la prefecta del Guayas. Yo lo digo con lamento, pero empiezan a haber ciertos comunicantes entre la indignación que existe en Guayaquil por el apresamiento de Aquiles Álvarez y esta indignación que se manifiesta ya de una forma más política en Quito, ¿no? Que tiene que ver estrictamente con la discusión normativa de estas leyes y etcétera, pero que al final termina incluyendo esta sensación de persecución. Cuéntame un poco cómo lo has percibido desde allá, Jaco. A ver, es que hay varias cosas muy interesantes que decir aquí. A ver, lo primero, movilizarse es importante, sí, ¿no? Yo creo que estamos todos. Espera, no sé, ¿estoy usando el micrófono bueno? Sí, vale, perfecto, de acuerdo. A ver, movilizarse es importante, sí. Hay que empezar a liberar esa ira, esa malestar que tiene diferentes aristas en diferentes lugares y diferentes significados. Pero aquí viene un primer comentario. El primer comentario es porque yo veo que la gente a veces lo ve todo como muy economicista y emocional. Entonces, o salimos y se cae este ahora o de nada sirve. No, calma. Esto es un proceso acumulativo. Eso lo voy a decir todos los días, amigo, porque veo que a veces se libera mucha ira, energía social, y si no se canaliza en un día, ya nos frustramos. Calma. Y esto lo relaciono, amigo, porque hay una trampa para mí a la hora de hablar de estas movilizaciones. Lo estaba viendo antes ahí con Boscan. O sea, una movilización no es importante solo por el número de gente que hay en la calle. O sea, es que esto a los políticos les encanta. O sea, yo llevé a 50.000, no, yo llevé a 100.000, no, yo llevé a 300.000. A ver, que eso no es. Mira, tú puedes llevar a Novoa. Hizo 2 marchas antes del paro y de la consulta popular, señores, que ya ven de lo que sirvieron, ¿vale? O sea, quien tiene más recursos y capacidad te monta una marcha. El tema es cómo, 2 cosas. Voy a resumir la primera idea así, ¿vale? Lo primero, ¿quién se encuentra en las calles? O sea, ¿quién se encuentra en las calles y cómo lo que sucede en las calles luego se va acumulando en otras cosas? Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién salió en Guayaquil? Probablemente, tú has estado, ahora me lo dirás tú, probablemente toda esa base municipal, ojo, no digo base como funcionarios, digo beneficiarios, barrios organizados, no lo sé, ¿vale? Probablemente la base más cercana, ¿no? Ahora me lo dices tú. Y eso está bien, pero segundo punto, el reto es no solo qué se dijo ahí, sino cómo
convertir, cómo fortalecer la resistencia, el discurso, el malestar, en un discurso desde lo local, desde el municipalismo, pero con tintes más ciudadanos del siglo XXI, ¿vale? Es decir, tú hablabas antes de Nebot. A mí me encantaría hacer un análisis de discurso de cómo eran las marchas de Nebot y cómo son las de ahora. ¿Qué se dice? ¿Cuál es el reclamo? ¿Contra quién? ¿Cómo define uno al enemigo del centralismo y cómo lo define otro? Es decir, aquí es donde están los retos, ¿vale? Son muchas cosas, no me quiero liar, pero primer comentario, la resistencia subcumulativa. Y segundo, las movilizaciones tienen valor en sí mismo, pero no nos quedemos en los números, ¿vale? En que no, es que como llevó a 10.000, Novoa se va a caer. Porque de estas malas lecturas a veces luego viene la frustración. Como no se cae, entonces ¿para qué hemos salido si no sirve de nada? No, sirve mucho. Pero hay muchos retos también. Y ahora si quieres hablamos de esto en la marcha de Guayaquil y en la del otro lado. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo en algo que dijiste sin decir, y es que, a ver, creo que a pesar de que hay un sentimiento que comunica desde la primera persona en el Parque Centenario hasta la última que ya estaba en la alcaldía, porque realmente hubo gente, hubo mucha gente, me parece que le falta una voz aglutinadora, me parece que le falta un grito de aglutinamiento, que eso sí tenían las grandes marchas de Nebot. Ya. Es decir, Nebot, por ejemplo, vinculaba a Guayaquil. Oye, Nebot llegó a poner un montón de gente en la 9 de octubre a reclamar por lo que él consideraba su derecho a contratar seguridad privada para el espacio público y a colocarlo en la mente de las personas como que el hecho de no permitírselo era una afrenta del gobierno para Guayaquil. El no vincular intereses privados en la seguridad pública, ¿no? Si no se lo permitías, la gente pensaba que estabas ofendiendo a Guayaquil. Yo creo que esto es bastante más grave que la ofensa que había sufrido Nebot en ese tiempo. Pero me gustaría haber visto como esa lógica mucho más comunicada como red entre todos los integrantes de la marcha. Y tal vez por el corto aviso, tal vez por lo súbito de la situación, no lo percibí del todo, Jaco. Ahí hay algo que trabajar, ahí hay algo que hacer. Mucho que trabajar. A ver, dos cosas aquí rápidas. Es que lo primero, exacto, a eso me refería. Es decir, amigos, yo entiendo el malestar, entiendo la tristeza, vaya por delante mi condena a la persecución y a lo que hace Novoa, pero es que esto tiene que ir más allá de Aquiles. Es decir, esto hay que interpretarlo, encauzarlo y sumarlo a un marco de una narrativa más amplia, si queremos sostener la resistencia y fortalecerla, y que no sea un destello solo de un enojo, ¿vale? Y aquí es donde los PSC, hombre, pues de otras cosas no, pero de estas sabían mucho. Tú has puesto un ejemplo, yo te pongo otro, la ley de herencias. O sea, lograron convencer a buena parte de la población que el 2% era el mismo interés que el del pueblo, ¿vale? Y hablando de Guayaquil, que es lo más cojonudo. O sea, que tú veías a Nebot ahí, pueblo de Guayaquil, la libertad y no sé qué, contra la herencia y no sé cuánto. Entonces, esto es evidente que falta. Y falta, y yo sé, ya les voy a caer mal, lo siento, soy así, amigos, no tengo remedio. Yo y tú llevamos hablando 2 años, amigo. ¿Cuál es la primera fuerza a nivel local hoy en Ecuador? La RC. Es la que más gobiernos locales tiene. Vale. Sí. Hablábamos en las elecciones locales, Fernando, que la RC nunca tuvo una narrativa fuerte de poder local, de gobiernos locales unificados, hacia el Estado central contra Novoa. Si eso se hubiera construido, trabajado, articulado, hoy no tendríamos que estar preguntándonos cómo construirlo. Hoy ya estaría todo eso en las calles. Y hoy esa tibieza te significa tener alcaldes que están sometidos a que les licúen los 1.000 millones de deuda que tienen con las alcaldías a través de una ley que a todas luces luce transgresora de los derechos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿de qué te sirvió cuidarte? Un poco eso. Sabes que esta es una pregunta que yo toda la semana le he hecho. Lo conversé con Vivelos, lo conversé con Giselle Garzón, lo conversé ayer con Mónica Palacio. Porque en algún momento de la conversación con Gise, me parece que fue el día martes, le
me decía, es que, claro, el sentido de todo partido político es proponerse para poder obtener el poder. Yo le decía, pero ustedes tienen poder. ¿Cómo lo están articulando? Los poderes locales son poder. El poder de las propias parroquias es un poder, y es un poder muy directo, es un poder de muy fácil comunicación con tus electores. Y ellos aseguran que lo están llevando a la mesa ya con el cambio de directiva del partido, pero para mí todavía los resultados lucen muy tibios. No hay una voz que tú puedas encontrar, una voz única, si se puede, en todas las autoridades locales. ¿Tú crees que desde ahí se pueda construir? Sobre todo que son autoridades locales que esperan las asignaciones de equidad territorial también para poder solventar su... Pero si es que, mira, Fer, a ver, si estamos hablando que hay varios temas en la mesa que pueden ser catalizadores, si quieres, de resistencia, entre ellos lo de Aquiles, entre ellos lo del COTAD. Si hemos dicho que ha habido manifestaciones desde lo local, en Guayaquil y en Quito, entonces yo creo que la respuesta está ahí. Falta unificar esas cosas bajo un marco de resistencia que en este caso podría ser lo local. Yo te decía antes municipalismo del siglo XXI. Yo entiendo que Ecuador tuvo una época, hubo episodios de la historia, la caída de Lucio, entre otros, donde ese municipalismo fue importante. Sí. Es decir, lo que pasó entre la prefectura de Pichincha y la alcaldía de Quito para la caída de Lucio. Había movimiento municipalista. Es decir, sabemos que en... ¿Cómo se llama? Ay, estoy hoy... En la caída de Bucaram también, Yamil Maguad aparecía con el Con Quito no se juega y etcétera, y estaban trepados en la camioneta las principales figuras nacionales. Bien. La AME y el Congope. Es decir, en esos no puedes esperar nada. Son órganos cooptados por Noboa. Pero, amigos, está bien, y enfádense. Me encanta que se enfaden. 49 alcaldes y 9 prefecturas son de la RC. Cifras más o menos. Alguno habrá desertado, ahora ya no. Y estamos hablando de que salió Paola, Abel y Aquiles. ¿Dónde está el resto? O sea, a ver, y yo no digo que el resto tenía que estar en las calles ayer. A lo que me refiero, si tú no eres capaz de articular un marco de resistencia desde el poder local, siendo la primera fuerza de gobiernos locales, en un contexto donde lo local se hace como la vía más clara de resistencia contra el gobierno central, no solo porque el poder ahí lo tiene la RC, sino por las afrentas de esa reforma al COTAD y porque acaban de secuestrar a un alcalde, pues nada, entonces yo no sé cuándo será el momento. Pero no, oye, caminan igual sobre cáscaras de huevos, ¿no? Al final, por ejemplo, y yo lo he dicho muchas veces hablando de este personaje concretamente, que es Marciana Valdivieso. No sé cuál sea tu impresión de ella, ¿no? Pero yo le he dicho 1.000.000 de veces, Marciana, a quien se dispone de alfombra lo tratan de alfombra, ¿no? Entonces, y tomo a Marciana como ejemplo, que son muchas las autoridades locales que ante la promesa de si dices esto, o si te abstienes de hacer esto, o si te abres de tu línea partidista, vas a recibir efectivo y no papeles, ¿no? Y con el efectivo paga sueldo, con los papeles no. Entonces caminan un poco sobre cáscaras de huevos, están siendo extorsionados, están siendo vacunados por el Estado que por derecho les tiene que asignar sus recursos. Bueno, pero amigo, claro, es que aquí, a ver, yo vuelvo a repetir, si tú quieres ser un político, un líder político de verdad, representar a la gente y los intereses de tu ciudad, pues habrá que resistir. O sea, para llegar al poder y ser la alfombrita del poder de turno, entonces para eso no hagas nada. Es que, porque te digo, porque esta es la justificación que te van a dar siempre todos. Bueno, amigos, entonces denle el poder a Noboa. Nómbrenle rey vitalicio y que haga lo que le dé la gana. Punto. Entonces, mira, más allá de Marciana, que Marciana al final es movimiento local, y no es por cargarme contra la RC, aunque no os guste, me da igual. Es la primera fuerza a nivel local. Yo sé que ellos ponen las víctimas, ponen el cuerpo, sé que lo persiguen, sé que están resistiendo desde la asamblea, donde se ve una estrategia coordinada de resistencia. Nadie lo niega. Estoy hablando de que si la gente está descontenta, si se reclama, y tú lo has dicho, liderazgos, más estructura para seguir resistiendo, me parece que el momento actual te da una lectura de que hay una oportunidad desde lo local.
Cotaz, Aquiles, Paola, Pavel, pero no es suficiente. No es suficiente. Y aquí están los límites también de la falta de organización popular y vínculos de ciertos gobiernos locales con la gente. No sé si el caso de Aquiles, que no conozco bien, pero en Quito es evidente que es una gestión que no ha priorizado mucho ese músculo más local, social, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy, amigos, ya, si quieren salgamos de lo local y lo que quieran. El reto, hablando de reto, es cómo hacer que esto se le va dando significado y se va articulando, ojo, no solo con otras causas, con otros procesos recientes, Fernando, que este país es muy destello cortoplacista. Hace 4 meses hubo un paro, hubo una articulación ciudadana para ganarle el no en la consulta popular a Noboa. Ahí hay grupos, ahí hay gente, ahí hay un acumulado, ahí hay un esfuerzo previo hecho, que es cuestión de volver ahí, tocar ahí la puerta y empezar otra vez a articular algo. Y te pongo un tema de adelanto. Hay gente que ya está denostando el tema de la revocatoria y a mí no me parece mala idea. Y si quieres luego te digo por qué. Pero si no es la revocatoria, hace falta algo que ponga en acción la masa crítica que hay hoy, porque si no, salimos un día a las calles, bla, 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 y adiós. Mañana estamos hablando de otra cosa. Ahora, hay elementos importantes acá, incluso como mensajes a las autoridades locales, y es que la gente ya está dispuesta a quemar suelo en la calle para reclamar por A o por B, por lo que fuera que los comunique y que los convoque. Esto podría replicarse en otras ciudades. Estamos por ver voces nuevas que lideren, como la de Pacha Terán, por ejemplo, que adquiere una relevancia nacional durante el paro de Imbabura. Estamos por ver también el surgimiento de voces nuevas ante estos vacíos de las autoridades locales o de voces fuertes a nivel político. Es que, a ver, uno de los retos que no es fácil, aquí voy a ser justo, no es fácil, es que hoy hay muchos actores dispersos y muchas causas dispersas. Más o menos como pasó antes de la campaña para la consulta popular, para el no. Tenías gente que rechazaba a Noboa por lo de la Constitución, otros por los derechos de la naturaleza, otros por otra serie de cosas, otros por bla, 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 bla. El reto era articular eso en una narrativa estratégica para el no. Más o menos, con los límites que había, pero se fue haciendo. Entonces yo creo que es esto, otra vez. Yo digo lo del poder local porque me parece que es una vía ahora latente, evidente, que a la gente le haría entender muy bien quién es cada cual y lo que hay en juego. Es decir, tú pregunta a la gente a ver si entienden el COTAL, las reformas y no sé qué. Espera, un momento, dame un momento. ¿Qué quiere? Una entrevista, por favor. En eso tiene mucha razón Jacobo, ¿no? Es difícil que se pueda entender las reformas o la sola naturaleza de una ley económica urgente. Requiere de conocer un poco cómo se da el trabajo del legislador y la construcción normativa. Pero al final ahí está la tarea, ¿no? En comunicar por qué te hace daño este propósito normativo del gobierno, en comunicar por qué se busca desde una intención un tanto opaca o muy opaca, manipular los recursos de los municipios a punto de decirle tú me gastas en esto o no te doy. Y eso yo creo que sí se lo puede traducir uno a la gente a pesar de que no entienda cómo se redacta una ley económica urgente. Ya, pero es que, Fer, repito, mira, y en esto Noboa pues lo habrá hecho con algo de estudio detrás. Él lo que dice es, no estamos limitando nada, estamos evitando el despilfarro y el malgasto de los GATS, ¿vale? Él ya te está poniendo esta etiqueta. Que por eso digo que si hubiera una narrativa ya fortalecida de poder local, ya la gente tendría más claro lo que hay en juego. Ahora tienes que construirlo recién. Y construirlo recién cuando ya te ponen la etiqueta de despilfarro. Entonces, te van a poner reactivo para decir, no, yo no despilfarro, yo solo quiero recursos para las obras de la gente. ¿Me explico? Para entenderme mejor, ya saquemos la RC de la ecuación si quiere. A lo que voy es a que falta mucha más acción política en este sentido para que no gane la batalla la narrativa, ¿vale? Discursiva de Noboa, de que lo único que está haciendo es obligándoles a que gasten mejor, porque
Noboa lo va a tener muy claro. Lo que va a decir es, ¿ves? Se movilizan porque quieren mantener sus chiringuitos y sus clientelas. Y como les hemos tocado eso, salen a quejarse. Claro. Entonces, amigos, cuando me refiero a que hay que visibilizar lo que hay en riesgo, pues hay que unificar esa narrativa de lo que significa el poder local, porque son importantes. ¿Qué han hecho? ¿Qué les toca hacer ahora cuando no hay Estado presente y Noboa además no les da asignaciones? Es decir, hay que quitar un poco la disputa política. Por eso digo que tiene que ir más allá de aquí. ¿Qué es el despilfarro? Es pagarte el médico. El despilfarro para esta gente es pagarte la guardería. El despilfarro para esta gente y comunicar a través de ahí, a través de eso, ¿no? A ver, poco. Yo lo que estoy haciendo es comunicarme contigo en tus necesidades, cosa que este man no hace y él lo llama despilfarro. Claro. Así claro. Son, Suso, decía Bucaram. Así son, ¿no? Claro, así son. Pues eso pero comunicaba, ¿no? Y comunicaba en términos en que, claro. En que se comunica sentado en una java en una esquina tomando bien. Claro, y no otra cosa. Y otra cosa, si quieren, a ver, saliendo de Ecuador, es que hay un ejemplo de proyectos, países que desde el poder local resisten a estas especies de dictadorzuelos como Noboa, ¿vale? Vean Argentina contra Milei, por poner un ejemplo. Como el poder local, claro, es un estado descentralizado, yo sé. Pero el peronismo, que sigue existiendo en el poder local y está muy estructurado, pues es capaz de darle estas batallas al Estado central, Fernando. Pero bueno, más allá de eso, repito, retos. Los retos son, más allá de lo local, más allá de Aquiles, cómo ir canalizando la ira, el descontento que hay hacia un desgaste progresivo a Noboa. Habrá gente que quiera que no, o se cae mañana ya o esto es un fracaso. Bueno, pues buena suerte. Si quieren, cojan las armas. Yo no es tan fácil, ¿vale? Había gente que decía que el paro no sirvió para nada, que había sido un fracaso. Bueno, si no es por el paro, no habríamos ganado el no en la consulta popular y hoy esto no sería un autoritarismo, sería una tiranía peor que la peor tiranía que hayamos vivido, ¿vale? Entonces, amigos, repito, el reto es salir de Aquiles y empezar a establecer esos marcos de resistencia mayoritarios en la gente, porque si no, si seguimos divididos, atomizados, unos con Aquiles, otros con lo del COTAD, otros con la revocatoria y otros con no sé qué, pues divide y vencerás. Cada uno está en su historia, Fer, y al final va pasando el tiempo y puede haber malestar, pero cuando yo digo que la resistencia es acumulativa, no digo para derrocar a Noboa, digo para ir tejiendo para resistir narrativas y actores para darle el golpe cuando haya que dárselo. Puede ser en la revocatoria o será en las urnas, pero el golpe hay que dárselo. Oye, tú sabes que a mí me gusta analizar también esto y lo conversábamos parcialmente la semana pasada. Leía un poco esta semana sobre estos tiempos y cómo estos tiempos proponen un regreso nostálgico al pasado como un tiempo mejor y un temor al futuro como un tiempo incierto y peligroso. Ya la visión esperanzadora de los pueblos, de las comunidades, no se cifra en el mañana, en la posibilidad de tener un mejor mañana, sino en la sola posibilidad de supervivencia actual del día de hoy y ojalá estuviéramos como antes. Y ese ojalá estuviéramos como antes, manipulado en forma de discurso y de relato, se transforma en un si no estamos como antes es por culpa de ellos, es por culpa de los extranjeros, es por culpa de los que piensan en contra mía, y eso al final termina generando, termina abriéndole las puertas a propuestas pseudofascistas por este lado del mundo y algo más radicales en otros lugares. Y creo que esto también está para plantearse, ¿no? ¿Cómo se llega a una sociedad que ve el futuro como una desgracia por venir y no como una ilusión esperanzadora que los comunica? Durante siglos las sociedades se construyeron a través de lo que imaginábamos del futuro. Durante siglos las sociedades se construyeron pensando que si trabajas hoy guardas para mañana para tener mejores días en tiempos de tu jubilación. Ayer se acaba de aprobar el aumento a 12 horas de jornada laboral en Buenos Aires y no hay nadie tampoco en la calle. Yo entiendo que las autoridades locales tienen una voz mucho más militante, si se puede, pero
pero yo no veo que están yendo a cocinar a los que votaron por eso. Estamos en un ciclo en el que es muy difícil salir, donde queremos regresar al pasado y el pasado y corregir estos errores del pasado que permitieron que ingresen los migrantes, que permitieron que se den derechos laborales, que permitieron, esos son errores y son errores que hay que corregir y está legitimado corregirlos desde estas lógicas pseudofascistas hoy, porque francamente nadie piensa en mañana o nos da miedo pensar en mañana porque el panorama no luce bien. ¿Cómo conectar con una sociedad que piensa desde ahí? ¿Cómo conectar con una sociedad que perdió la ilusión? Pues voy a tratar de responderte en lo mismo. Resistencia. A ver, ¿por qué resistencia? Porque cuando no hay mucha esperanza, cuando no hay mucho tejido asociativo, organizativo, cuando no hay mucho liderazgo, cuando la lógica es supervivencia, ¿vale? Y el enemigo es el que tú acabas de decir, el agitar ese avispero del malestar para fabricar enemigos que desvíen lo importante, pues para mí la solución es la resistencia, porque la resistencia, Fernando, al resistir también actuamos juntos y nos volvemos a encontrar y nos volvemos a reconocer y formamos base y proyecto para el futuro. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es que sí, hubo un gobierno que fue mejor que los otros, que durante 10 años hizo cosas bonitas, sí, pero por no acompañar esos cambios desde abajo, en 6 meses llegó un señor que lo echó todo abajo. Y esto no es una crítica a la RC, ¿vale? Es la realidad de que hay que resistir, porque sin resistencia no es posible acompañar luego cualquier cambio que venga. Hay que resistir, porque resistiendo también se abre la puerta, la ventana de oportunidad para esos nuevos liderazgos que van apareciendo, que tú decías antes. Recuerden, Leonidas Issa es fruto de un paro, es fruto de una resistencia. Pacha Terán, la conocen ustedes por el último paro. Es decir, la resistencia no es solo un medio para un fin que es derrocar a Noboa. Para mí es el fin en sí mismo. Resistir quiere decir reforzar identidades, ocupar las calles, el territorio, que es una manera efectiva de luchar contra el narco. Que por eso el narco ha penetrado en todos los sitios, porque no hay gente defendiendo sus calles y sus barrios. ¿Me explico? Ok, pero ¿cómo contrastas una agenda egoísta y muy... No encuentro el término, individualista. pero muy individualista, muy reservada para un pequeño grupo, con esta aspiración de la gente de ser como ellos, que es muy doloroso, ¿no? Porque quieres verte como Lavinia en Instagram, me refiero al común denominador. ¿Cómo se crea una agenda por fuera del aspiracional, de aquello que realmente te conviene y aquello por lo que realmente conviene pelear? A ver, bueno, claro, no es fácil. Esto es la batalla cultural que decía Gramsci. Esto hay que hacerlo en diferentes frentes y en todos los momentos, ¿vale? Desde la formación, la educación, la politización, la participación en los mínimos niveles, ¿no? Pero es que te vuelvo a dar la misma respuesta. Es que para mí la respuesta sigue siendo resistencia, porque a ver, al resistir, al hacer colectivo, al hacer cosas en conjunto, pues incluso al florindo individualista, vas a hacer que mire más a lo que está pasando alrededor. Es que cuanto menos cosas haya, cuanta menos resistencia, pues menos vínculos y menos alternativas ve el individualista para imaginarse otro mundo. Entonces lo único que va a ver es su relación con el poder, jerárquica, vertical y aislada. Entonces, al menos haciendo esto, yo vuelvo al ejemplo de la consulta, amigos. Esa consulta que no, que es imposible de ganar, que todo el mundo decía que sí, que el paro fue un fracaso, que solo fue en una provincia. Bueno, miren cómo sumando lógicas desde lo de Cuenca hasta lo de Imbabura, hasta lo de aquí, hasta lo de allá, en una batalla luego digital por la lucha de la narrativa contra Noboa, pues al final hubo una causa para todos que fue no queremos tu maldito autoritarismo, ¿vale? Este ejemplo, multiplícalo por 10, por 1000, por 10.000, no solo en una campaña institucional, en lo local, en todo. ¿Alguien se ha dedicado a regar esa semilla implantada en los paros de octubre? A ver, yo creo que
hay que mirar atrás. Y vamos a ver, volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la mayor capacidad y estructura organizativa en Ecuador? La CONAIE. ¿Nos guste o no? ¿Nos guste o no? Vale. Hoy tienes a la Ecuarunari y a la Fenosin ya metidos en una causa, que es la revocatoria de mandato. Y a la CONAIE callada. No sé qué estará pasando ahí. La verdad no me atrevo a decirte nada porque no lo sé. No sé si... A ver, me sorprendería que ISA se haya lanzado por su lado por fuera de la CONAIE. A mí me sorprendería. No sé. Bueno, él lo que ha dicho es que Ecuarunari ha acordado ir por la revocatoria y luego mencionó, pero de verdad Jaco, muy al paso, muy como quien no quiere la cosa, siempre en coordinación con el compañero Marlon Vargas de la CONAIE, ¿no? Pero lo dejó, lo deslizó en un argumento mayor sin entrar mucho en detalle sobre eso, y el silencio de Marlon Vargas hasta ahora, por ejemplo, con el tema de la ley minera, a mí sí me llama la atención. Sí, no sé, yo honestamente no sé qué pasa en ese mundo, que es bien jodido, habría que estar más metido ahí, yo no lo sé. Pero bueno, en todo caso, repito, cuidado, que la CONAIE también es ISA, que la Ecuarunari es parte de, ¿no? Que en las últimas elecciones de la CONAIE ISA quedó segundito, ¿vale? Es decir, más allá de lo que haya dicho el líder de la CONAIE o no, hay estructuras organizativas de larga historia y otras vinculadas al paro nacional que ya están insertas en una causa. Recordemos que cuando finalizaron el paro dijeron, ok, terminamos el paro, pero comienza desde hoy la lucha por la revocatoria contra Noboa. ¿Qué les quiero decir? Que me parece que aquí se abre otra carretera. Vale, tienen la carretera de lo local y la carretera de lo nacional. Pues hombre, lo que yo digo es, en lugar de partir de cero con nuestro propio grupo, imaginar una nueva causa y una nueva cosa para resistir, ¿por qué no nos vamos sumando a los autobuses que ya están en marcha? Hay gente que dice, no, pues la revocatoria no sirve para nada, ¿qué tal? Bueno, miren, repito, la resistencia tiene valor en sí mismo. Yo sé que hay un CNE cooptado por quien está cooptado, yo sé que es muy probable que no tenga los formularios, lo sé, pero también era imposible ganar la consulta popular. Aquí lo decían todos los días, yo sí me acuerdo, yo sí tengo memoria, ¿eh? Todos los malditos días que no hay nada que hacer, que la consulta ya está, que el CNE está controlado. Bueno, señores, aquí pone el señor Dopazo, Ampuero, estoy hoy sin no me lo queme al tocayo, no me lo queme al tocayo. Un abrazo a mi tocayo Fernando Dopazo, un tipazo. Un grande, yo trabajo con él, por si acaso, yo trabajo con él, así que claro. Yo lo aprecio mucho al tocayo. Es un tipazo, pero decía, tú pones en la introducción las palabras de Roldós en un proceso electoral controlado por la dictadura. Es que, amigos, lo peor es la inacción. Entonces, y les digo una cosa, si no dan paso a la revocatoria, tiene valor en sí mismo, porque te hace régimen, señores. Incluso al CNE, Fernando, le haría cuestionarse, oye, puta, esto ya es muy evidente. Genera nerviosismo, genera dudas, empieza a haber facciones, empieza a haber grietas, empieza a haber desánimo. Ojo, a Noboa no se le desgasta solo golpeando a Noboa, se le desgasta golpeando a los pilares de apoyo que lo rodean. Y uno de ellos es el CNE. Un proceso revocatoria puede activar una base que mete presión al CNE. Te visibiliza internacionalmente, Fernando, el autoritarismo que vivimos. ¿Me explico? Es decir, yo no sé si es la vía, no sé si es la mejor. A lo que me refiero, amigos, es que en lugar de estar cada 4 personas por separado ideando cómo hacer las cosas, veamos dónde nos metemos. Si es en lo local, hay que fortalecer la narrativa de lo local, como tú has puesto el ejemplo de Nebot. Si es en lo nacional, pues veamos. Pero lo que no podemos hacer son 2 cosas. Uno, los chispazos, ¿no? El emocionalismo, la lógica economicista. No, es que hay que salir a la calle para derrocar a este, si no, nada sirve. Bueno, vale, derrócalo. ¿Y mañana qué? ¿Mañana quién cree que va a gobernar? ¿Ustedes? No. O sea, Bucaram, Maguad, Lucio, no terminaron su mandato, pero desde Bucaram hasta Correa pasaron 10 años. Correa llegó en un proceso de resistencia acumulativa, con organizaciones, con líderes, con procesos, tuvo que organizar un movimiento, una campaña electoral, amigos. Entonces, Fernando, mi punto es, resistir es el fin en sí mismo, porque la resistencia va generando liderazgos, te va uniendo esfuerzos previos con lo de ahora,
te va dando narrativas constantes día tras día para que la gente vea lo que hay en juego. Sin resistencia, para mí no hay nada que hacer, amigo. Todos serán chispados. Ahora, que alguien tiene que asumir los liderazgos de las agendas también. ¿Cuándo es necesario apretar el interruptor de la marcha popular? ¿Cuándo es necesario activar las voces de las autoridades locales? ¿Cuándo es necesario promover nuevas voces que puedan aglutinar cosas que los políticos ya de vieja data no pueden? Es decir, ¿qué camino y qué puerta vamos a abrir esta semana para sostener esa lógica de resistencia? Esa pregunta es muy buena. Para darte una respuesta categórica, como dice Roldós en tu vídeo, categórica, habría que tener actores creando una estrategia de resistencia colectiva. No la hay. Entonces, como no la hay, no te puedo responder de esa forma. Yo te puedo decir lo que sería el mundo ideal. El mundo ideal sería, amigo, porque la resistencia es multidimensional. Depende de la energía social, depende de la ira del momento, depende de los actores y el poder que tengas en instituciones, en el gobierno local, en la sociedad, en aquí, allá, en otro sitio. Hay tácticas efectivas contra el poder económico, hay otras que son efectivas contra el bloqueo en la asamblea, hay otras que son efectivas contra otra cosa. Es decir, cuando yo digo resistencia hablo de todo este enjambre, que es muy fácil decirlo desde aquí sentado, sí. Pero, señores, hay manuales, miren. ¿Te acuerdas, Fernando, cuando Correa hablaba del golpe blando? ¿Te acuerdas? Sí. Que decía, están dando un golpe blando. Bueno, hacía referencia a Gene Sharp del libro de La dictadura a la democracia. ¡Léanlo! Si Correa le daba validez a ese libro y decía, oye, ese libro sirve, ¿quieren dar un golpe blando? Claro, ahora hay que verlo desde la otra óptica, porque ya no somos poder, ahora somos resistencia. Véanlo, amigos, que yo no me invento las cosas. Ahí van a encontrar lo mismo que les estoy diciendo. Cómo modular, cómo ir replegándose, intensificando contra unos pilares de apoyo, contra esto, contra lo otro. Pero la respuesta intuitiva, Fernando, es dependiendo un poco de la situación. Si ahora la coyuntura es lo local, yo intensificaría y aprovecharía lo local, pero lo local no tiene que ser solo liberen Aquiles. Ese es la ira, ese está bien, es la materia, Aquiles es la figura, pero amigos, ¿qué significa resistir desde lo local? ¿Cómo ahoga Noboa a los gobiernos locales? ¿Qué están haciendo los...? Ya te llamo, papá. Ah, perdón. Me llamó mi papá y metí mal el dedo, hermano. Ya mismo aparece. Tranquilo. O sea, me refiero a esto, Fernando. Es que para darte la respuesta, pues hay que leer un poco el momento. Si tienes una coyuntura de revocatoria por otro lado, ¿por qué no empezar a hacer cosas por ahí? Ahora, repito, reconozco que la RC, que es la única fuerza con poder institucional, en la Asamblea resiste y tiene una estrategia mucho más definida ahí, y está bien. Y eso es resistencia también, y no lo desmerezco. El reto, ¿cuál es para mí, amigos? Que lo que hacen en la Asamblea se vaya uniendo con lo que hace el otro para la revocatoria, con lo que hace el otro en Quito y la prefectura contra el COTAD, etcétera, etcétera. Ir acumulando y sumando actores y esfuerzos. Y ahí el riesgo me parece que nos quedemos enfrascados nuevamente en las ópticas y los discursos de los liderazgos. Es decir, si el señor Issa quiere tal cosa, la propone y no le gusta el Mashi, entonces el Mashi lo mandará a que consiga los votos porque los votos los pongo yo. Y de esa forma no se articulan agendas colectivas, ¿no? ¿Qué tan complejo es ese desafío en un año preelectoral cuando todos tienen la vista puesta también en la papeleta? Sí, es jodido. Y mira, qué jodido, porque Fernando, a ver, memoria. Aquí se intentó hacer un frente de izquierda. Repartan la culpa a quien quieran, yo no entro. Pero fíjate, si se hubiera hecho bien por parte de todos, más allá de lo electoral, si se hubiera seguido una agenda de trabajo en torno a eso, a lo mejor ayer no tenía solo gente en las calles en Guayaquil, la tenías en todo el país. Y no solo contra Aquiles, tenías a todo ese frente amplio y actores no protestando solo contra Aquiles, reclamando por los derechos y la democracia. Yo he visto una cantidad de gente estos días, de actores neutrales, de derecha, si quieres, diciendo esto no es por Aquiles, esto ya es defender al país y el autoritarismo, pero que no hay cauce, no encuentran cauce, no encuentran referente, liderazgo o estructura de acción ciudadana. Entonces,
aquí también seamos autocríticos. Siempre descansamos en lo que haga Isa, en lo que haga Correa, en lo que ellos digan, ¿no? Que nos guíen para resistir, ¿no, señores? Que también nosotros tenemos que involucrarnos. Eso es lo que está haciendo falta, loco. Eso es lo que está haciendo falta. Entender que no tienen que darte construyendo una agenda, que tu indignación se puede construir con tu vecino, que tu reclamo puede encontrar otras vías que no son necesariamente las agendas de los políticos, que pueden coincidir parcialmente con ellas y que esa coincidencia puede comunicar y convocar, pero que no necesariamente la agenda tiene que venir convocada desde las organizaciones políticas. Sí creo que desde las organizaciones tal vez más barriales, más sociales, es importante activarse. Tenemos esa lógica de esperar que alguien venga y nos salve, que alguien venga y nos decida, que alguien venga y nos convoque. ¿Cómo superar eso? No es fácil, es un tema estructural, cultural, pero bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que vean que no solo hablo. Ayer, con un amigo que tiene una plataforma ciudadana en Ecuador, el tipo hace algo muy interesante, que es, tú que eres abogado y sabes más que yo, plantear amicus curiae de esos, ¿vale? En cada ley perniciosa que Noboa mete. Y organiza a la gente para que lleguen amicus curiae por todos los lados como medida de presión para la corte, ¿vale? Cosa que yo era un poco escéptico, digo, sí, pero ¿y esto de qué sirve y tal? Ayer me explicó para qué sirve. Es decir, cuando yo digo que la resistencia tiene valor en sí mismo, amigos, esto es un método de presión. Esto hace ver a los poderes que la gente se está informando y está actuando. Esto hace que te involucres y cuando ves que tu involucramiento tiene efectos en el corto plazo, esas victorias simbólicas en el corto plazo que son importantes, pues créeme que luego vas a querer más y más y más y te vas a involucrar en más cosas. Y ahora te involucras en esto, en esta plataforma que te ayuda a llenar tu amicus curiae, es decir, esta plataforma te lo hace prácticamente. Tú solo tienes que rellenar tus datos y para adelante, para que vean que se pueden hacer cosas. A raíz de eso vas a conocer gente. Y esa gente te hará conocer otras cosas que te harán involucrarte en otras cosas. Ahora, multiplica esto, estrategia Jambal 1×4. Imagínate si cada uno de nosotros nos activáramos en una pequeña cosita y el otro se activara en su pequeña cosita. En X meses nos veríamos envueltos en una misma causa. Es que sé que a veces parece muy utópico lo que digo, pero no lo es, Fer, de verdad que no lo es. No, al final yo creo que es además sembrar una semilla en estas personas que sienten que tienen algo que decir y no encuentran los canales para ello. Exactamente, ¿no? Exactamente. Otra vía, por eso yo te jodo con lo local. Lo local para mí es una vía clarísima, porque a la gente en Ecuador le interesa más la política desde su barrio, desde la ciudad, que desde lo nacional. Entiende mejor los problemas y se activa más desde lo local que desde lo nacional. Entonces, veamos las formas ahí. Desde el poder local, no digo solo desde la red C, sino el poder local en general, para ir activando involucramiento. Pero esto es responsabilidad también de los GAS, Fernando, yo lo siento. O sea, a mí me pueden decir lo que quieran, a mí no me engañen. O sea, una pregunta. ¿Ah? Ahí me surge otra pregunta. Y es, ¿se puede cosechar de esta distancia con la que observan liderazgos como Marcela o como Leonardo Orlando, por ejemplo, el momento del país? Esa asepsia distante en la que no hay un involucramiento real y más bien como que sale siempre por la vía, no, yo me preocupo de lo que tiene que ver con mi trabajo, de lo que son únicamente lo que está en mi escritorio, desde esa asepsia, porque yo entiendo que es lo que quieren cuidar. No quieren vincularse a los rostros de oposición, quieren cuidar sus imágenes, quieren, digamos, proteger su capital político, si se puede. Pero se puede cosechar capital político desde ahí, se puede crecer desde esta distancia, que no fuera, por supuesto, crecer junto a Noboa, ¿no? Crecer como figura aparte, quiero decir, que es un poco lo que entiendo pretende Marcela y no sé si Orlando. A ver, depende. Depende un poco de la gestión local propia de la autoridad, de cómo se encuentra su imagen y de cuál sea su propósito. Es decir, a ver, no olvidemos nunca que en Ecuador las elecciones locales se construyen en términos locales. Si el objetivo de Marcela es reelección, pues supongo que estará haciendo los cálculos hacia allí.
cálculos que a nosotros nos puede parecer tibia, esto, lo otro, lo que quieran, que no entro, pero a lo mejor tiene estudiado y es lo más efectivo, porque cuidado que no es fácil tampoco lo de Marcela, ojo, porque tiene... No, yo sé, pero sobre el término tibia, por ejemplo, a ver, yo jamás le voy a decir a Marcela tibia porque no está del todo de acuerdo con Correa. Pero si siento que se está sembrando la semilla o empieza a brotar ya una dictadura, sí espero de mis autoridades que pongan su voz. De acuerdo. A ver, vaya por delante que estoy totalmente de acuerdo, Fer. Estoy totalmente de acuerdo. Me refiero en gestión local. Olvidemos un momento esto de aquí. Me refiero que en términos de gestión local, para su interés de reelección, estoy hablando desde esa óptica, digo que no es fácil para Marcela, supongo, la decisión de, oye, tengo a Noboa por aquí, Aquiles por aquí y la RC por aquí. ¿Dónde me ubico? Estoy hablando en términos estratégicos, no como, ya me van a decir que amo a Marcela, sí la amo, es mi esposa, ¿vale? No, que se casa hace poco. Entonces, a lo que voy es que si su interés es la reelección, como prefecta local, supongo que trata de medir muchísimo las cosas. Y por eso es que encuentras esta ausencia, tibieza o como lo quieras llamar. Yo solo te respondo a tu pregunta de si esto les es efectivo o no, no si a mí me gusta o no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es efectivo o no? Depende. En términos locales, en su objetivo local. Si el objetivo es la reelección, lo que yo sí te puedo decir es que lo que más va a priorizar la gente en una elección local es la gestión local. No sé a profundidad cómo es la gestión de Marcela en Guayas, pero quien crea que una elección local se gana siendo el menos tibio y el que más grita contra los tibios, eso no va a suceder. Tampoco, y no estoy defendiendo a Marcela, repito. Yo creo que cualquier persona, después de lo que ha sucedido, tiene que alzar su voz, ¿de acuerdo? ¿Que ella tiene cálculos políticos? Puede ser. Repito, yo respondo a Fernando la pregunta, si esto le sirve o no. Y repito otra cosa, Fernando, y termino. Para no tener que ver en cada reacción de estas quién es el tibio y quién no es el tibio, pues por eso, si hubiera un poder local más coordinado, este poder es el que obligaría a las autoridades a posicionarse. Me explico, porque es muy fácil salir en un discurso y decir yo defiendo los intereses de Guayaquil, de Guayas, por encima de los políticos. Así, demuéstralo. Generemos poder local, organización local y un comunicado de los gobiernos locales haciendo frente a esto. Ahí vamos a ver si defendemos lo local o no, pero como no lo hay, Fernando, pues por eso salen estos intermedios, estos claroscuros donde no sabe quién es el tibio, no, sí, se involucra, sí o no, repito. Solo respondo a tu pregunta, yo no digo que me gusta cómo actúa Marcela o que es mi prototipo, ¿de acuerdo? Sí, no, estoy de acuerdo, y esa era la pregunta, ¿no? Se puede cosechar con esa siembra, un poco. Más que cosechar, yo creo que quiere sobrevivir, Fernando. O sea, no es la estrategia ideal para cosechar, pero es que en términos estratégicos no sé por dónde puede cosechar. Es decir, aunque hiciera lo correcto para nosotros, por así decirlo, no sé si cosecharía así tampoco. Me explico, que no estoy justificando nada, quiero que me entiendan, ¿vale? Sí, de acuerdo. Lo de Leo Orlando, bueno, como no va a la reelección, ya es otra historia. Yo creo que el tipo ya está como que paso de Correa, paso del gobierno, paso de todo el mundo y ya está, ¿vale? Entonces es jodido porque cada persona, cada realidad local, pues tiene ahí su cosa. Repito, poder local. Aquí ha habido una época de municipalismo, aquí había un movimiento municipalista que iba a las elecciones, ¿o no? Sí, bueno, sí. El poder local fue clave en las caídas de ciertos presidentes, ¿o no? Bueno, pues a eso me refiero, amigos, porque si no, y esto es resistencia también. La resistencia no es solo yo como ciudadano haciendo un amicus curiae de eso, no. Resistencia es autoridades electas con legitimidad coordinando acciones para resistir frente a la desidia del Estado central. Pero para eso tiene que haber el vínculo también entre poderes locales y ciudadanía, que es lo que hoy no veo. Claro, eso son como agendas distintas, agendas separadas. Exacto. Que no logran tender un puente entre ellos, ¿no? Exacto, a eso me refiero. Ahora ya creo que me estoy explicando mejor, aunque puedan no estar de acuerdo, pero me refiero a eso, ¿vale? Entonces, el reto vuelve a ser el de siempre, amigo. ¿Cómo ir convirtiendo la ira, el reto, ¿no? La ira en otra cosa. No es más, porque si no, sí, ahora nos enfadamos, gritamos,
estamos todos indignados, sí, amigos. Pero repito, no me crean a mí, vean, lean el libro que decía Correa que usaban para dar golpes blandos. Porque si Correa decía que eso era para dar golpes blandos, pues ahora den el golpe blando ustedes a Novoa. Vean ese libro, no me hagan caso a mí si no les gusta lo que digo. Vean ese libro, amigos, de verdad, que es muy bueno, da unas ideas, oye. Y, por ejemplo, mira, Fernando, termino con esto. Campañas de boicot, loco. Aquí nunca hay campañas de boicot de nada. Y eso es un arma poderosísima. Mira todo contra Israel. ¿Cómo puede ser que aquí en el canal del fútbol siga saliendo un miserable periodista que llamó delincuentes a los niños en las Malvinas y a su familia? De acuerdo. ¿Cómo puede ser que esta sociedad, por Dios, no haya hecho una campaña de boicot mínima a eso? O sea, además que es una asepsia bastante hipócrita la de los medios de comunicación en ese sentido, ¿ah? Porque por un lado no nos metemos en política y cada uno tiene su criterio, claro. Entonces yo no me meto en lo que dice el señor Calvo o no me meto en lo que dice A o B o C, por un lado, pero por otro lado, anda a ver si no son temerosos de pautarle a un medio que es crítico con el poder de turno. Entonces ahí habitan esta dicotomía que al final siempre se resume en agendas que benefician su comodidad y que no se involucran con la sociedad a la que pretenden comunicar. Bueno, pero ¿eso quién lo permite, Fer? Los ciudadanos, que son los que siguen viendo eso. O sea, aquí que no me vengan que no hay un líder, que Leonidas Issa, que la RC. No, esto es culpa nuestra. Esto, por ver eso y avalarlo y por no tener una mínima organización, Fernando, para hacer una campaña boicot a esta gentuza. Oye, mira lo de cuando era la posta mala, yo siempre diferencio la posta mala y luego su reconversión hacia la luz, ¿vale? Cuando era la posta mala y se fueron a TC Televisión a hacer ese programa lanzando dardos, la reacción que generó eso, que empezó a derivar en una campaña de boicot a los anunciantes, a los, ¿cómo se llama? A los sponsors de la posta. Hijo de puta, ahí se pusieron a temblar todos, tanto que al día siguiente salieron, chao, dejamos esto. Entonces, amigos, esto es un tema ciudadano. Es que si solo nos pasamos esperando a Leonidas Issa o a Correa a que nos salve la vida, pues estamos jodidos, señores. Entonces, que no hay ahora la estructura, que no hay ahora la causa que a mí me gusta. Involúcrense, que todo irá saliendo. Esto es así. Al andar se hace el camino, señores, y la resistencia es un proceso acumulativo. Yo quiero darles ánimos, quiero decirles que hace esto Novoa también porque la bestia, cuanto más herida está, más saca sus zarpas, ¿vale? Pero hay que resistir con inteligencia. No se resiste con gritos. Yo no he visto ninguna guerra que la gane el que llame tibio al otro o el que grita más. Perdón que se lo diga así. Entonces, resistencia. Procesos acumulativos. Si no se le saca por revocatoria, se le sacará de otra forma o se irá él. Pero hay que resistir, hay que golpear, hay que erosionar los pilares de apoyo de este régimen perverso. Y eso se puede hacer en múltiples acciones y etapas y no es tan complicado. Y por cierto, meto la cuña, a eso me voy a dedicar toda esta semana y la que viene. A poner ejemplos, acciones, causas, inspiración para la gente, para que no se desanimen y para que sepan que podemos rescatar a Ecuador. Oye, mencionabas hace un rato las instituciones. Hay una contradicción, creo yo, bastante notoria en el país, y es que mientras más decrece el apoyo popular a Daniel Noboa, mientras más se va disminuyendo, más crece su control sobre las instituciones. Es decir, más evidenciado está su control sobre el Consejo de la Judicatura, por ponerte un ejemplo, o con más costumbre o con más notoriedad se le apaga el micrófono a los asambleístas de oposición en el legislativo. Es decir, el control sobre las instituciones ha crecido aún a pesar de que esas propias instituciones deben percibir que el poder de Noboa ha decrecido en cuanto a apoyo popular. Pero hay dos formas de verlo, y de esto habla el librito este que te digo. Tú puedes verlo así, pero a lo mejor no es que se han fortalecido las instituciones, el control, sino que el que está al frente ha intensificado las amenazas y el chantaje. Pero aquí es donde hay que golpear a los resortes intermedios del poder. Hay que hacer dudar, hay que presionar. Yo les aseguro que muchos de estos canallas de jueces y mandos medios que hoy hacen caso a un dictador también dudan y también lo pasan mal.
Y cuanto más presiones, va a llegar un momento en el que todo se va a ir derrumbando, perdón, y todo se va a dar la vuelta. El que te persigue hoy va a ser el mismo que te perseguirá a ti mañana con los mismos funcionarios que te persiguieron a ti. Hoy el sistema judicial obedece a Noboa, en 2 meses puede obedecer a otro. Estos manes son así, calculan quién tiene poder o quién no. Y por eso hay que resistir y hay que presionar y hay que hacer ver a una ciudadanía movilizada, no solo en las calles, en acciones, porque esto es lo que hace dudar al juez que toma las decisiones o a la que tiene el control en el CNE, señores. Esto es resistir y esto es igual de importante que una elección, que una consulta popular o que salir a las calles como ayer para reclamar por lo de Aquiles. Por eso les digo que si solo somos de destellos y de la ira emocional, no sirve. Tenemos que convertir esto en resistencia acumulativa y tampoco vamos a tener la capacidad de estar todos los días en las calles. Eso ya lo vimos en el paro, que ya hubo un desgaste, pero que el reto era canalizarlo hacia otro lado. Pues a esto me refiero, Fernando. Mira, hay que hacer una campaña focalizada hacia el sistema judicial. Empezar a nombrar, señalar, presionar a todos los que estén hoy obedeciendo las órdenes de Noboa para presionarlos, pero a ellos, no a Noboa, ya ni siquiera a Godoy, a ellos. Hay que ir contra esos mandos intermedios directamente. Eso no se hace nunca, ¿me entiendes? Solo nos quedamos con la persona, con el que está al frente. Y ahí yo te respondería mejor si se ha fortalecido el control o no. Claro, el fiscal distrital de Guayas le importa a un soberano sorete que tú estés parado afuera de la Fiscalía General en Quito gritando contra Diana Salazar o contra Alarcó. Al final, claro, pero si haces otro tipo de campaña ramificada y segmentada, a lo mejor sí le importa. O sea, a lo mejor que más si le sacas los colores de otra forma, a lo mejor sí le importa. Y a lo mejor dice, hostia, que yo no quiero vivir esto, que a mí me da igual la dictadura, me da igual el pueblo, pero que me están ya empezando aquí a señalar a mí. Así que, pero es que no lo hacemos. Les acabo de poner otro ejemplo, amigos, de que se puede resistir, pero hay que identificar bien contra quién. No se trata solo de que se caiga Noboa, salimos a la calle, se cae Noboa, que no, señores. Hay interesante, ¿no? Porque estamos entendiendo estas autoridades como piecitas en el juego de Noboa y nada más. Claro. Y no como autoridades que tienen la capacidad de resolver y la responsabilidad de hacerlo. Es que, mira, Fernando, ¿por qué luego hay regímenes en el mundo que se caen de un día para el otro y la gente dice, ¿pero qué ha pasado? Si eran sangrientos, si ayer estaban matando, si tenían controlado todo. Por esta razón que te digo. Porque cuanto más amenazados están, más intensifican la represión, pero porque dentro son cáscaras vacías. Y cuando ha habido una resistencia exitosa que los ha ido diezmando ahí, en el corazón, en el centro neurálgico del poder, llega el momento en el que eso se derrumba solo como castillo de naipes. Eso es lo que hay que hacer, creo yo, en mi opinión. Es más efectivo eso ahora que ir a las calles y Noboa se cae. Aparte que se cae, ¿y qué? Señores, que hay que crear tejido, hay que resistir y creando la conciencia y el poder autónomo para algún día disputar las elecciones si hace falta. La única tercera vía es la vía de la gente y las calles, señores, no hay otra. No hay otra. Olvídense de membretes, de esto y de lo otro. O empiezan a involucrarse ustedes o no, nadie va a salvar a este país. No hay más. ¿Sabes qué me llamó la atención ayer, Jaco? Y es algo que hemos conversado anteriormente. Y esto ya como pregunta que voy a, con la que voy a cerrar el tema nacional, porque tengo una pregunta muy, muy importante que hacerte sobre el escenario mundial. Pero me llamó la atención ayer que vi, tengo por acá algunas fotos que tomé, ¿no? Sauces con Aquiles, el Guasmo con Guayaquil, Trinitaria por Guayaquil, qué sé yo, Pancho Jácome con la lucha contra la dictadura, ¿no? Habían carteles de barrios populosos de Guayaquil que organizadamente habían asistido. Estaban, por supuesto, los carteles de RC5, carteles de Reto, carteles de varias organizaciones, pero no vi carteles de sindicatos. A lo mejor yo no los vi. Pues, digamos, era una marcha larga, no pude capturarla toda. Pero hemos hablado de la oxidación del resorte social en este espacio. Y antes tú ibas a una marcha de estas y lo que más veías eran trabajadores
organizados y parados en la calle por su capacidad organizativa, haciendo presencia. Yo ayer al menos no lo percibí, o no tan masivamente como para que yo lo pudiera, o no estaban tan masivamente como para que yo lo pudiera percibir desde cualquier lugar de la marcha. Sí, a ver, sí, somos conscientes de que hoy la mayor capacidad organizativa no está ahí. Pueden ser sindicatos, pueden ser lo que sea, pero ¿qué capacidad representativa tienen? Podemos debatir si hace falta rearticularlos o no, pero hoy creo que estamos todos de acuerdo que ahí no está el centro de la movilización, ¿no? Yo, lo que me parece interesante, que es muy interesante lo que has dicho, pues lo interesante es ver eso de que el Guasmo con Aquiles o tal sitio con Aquiles, si son beneficiarios de políticas o es tejido organizativo de los barrios, porque eso sería muy interesante. Porque eso sí es lo que te diría que desde ahí se puede resistir. Conectando tejidos de barrios hacia una causa. Pero una causa que, repito, no sé, estoy alejado, tampoco estoy muy bien informado, yo no soy de Guayaquil, pero que me da la sensación, y de lo que te he escuchado a ti, que hay que fortalecer en la identidad de Guayaquil, no solo de Aquiles. Es decir, sí, cómo están ultrajando a Guayaquil. De acuerdo, de acuerdo. Yo además que yo te decía en interno, y no tengo problema en decirlo también en el programa. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, ¿tú sabes cuántas veces dice la palabra libertad el himno de la ciudad? ¿Cuántas? O sea, es una barbaridad la cantidad de veces. El himno dice libertad, libertad, esa es la aurora plácida que anuncia libertad, 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 libertad. Y vaya al coro de nuevo, libertad, libertad, libertad. Hoy tienes un alcalde preso. Ahí lo tienes. Tienes un himno de la ciudad que reclama libertad y que propone libertad desde la propia identidad de la ciudad, que es además un poema de Olmedo escrito en la aurora del 9 de octubre. Vale, pues esa mística es la que creo que falta, me parece a mí. Yo tengo la misma sensación, loco. Y yo no soy guayaquileño, hermano. Me cuesta pensar que nadie lo haya propuesto. Madera de Guerrero. Es que esto Nebot lo hacía muy bien. Nebot, su acción política iba vinculada a la identidad de Guayaquil, siempre. Lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Sí. Su modelo de gestión creó una identidad guayaquileña también. Entonces, esto es lo que creo que le falta hoy. Pues no sé si solo Aquiles, no es un reclamo, ¿vale? Lleva un poco tiempo también en el poder, pero amigos, esto importa. Y si no se ha construido, este es el momento, ahora. Es decir, todos los que están ahí, los Raúl Chávez, las Tatiana Coronel y toda esta gente, creo que es el momento de empezar a convertir su gestión en términos de identidad con la palabra clave de libertad. Y no solo libertad para Aquiles, sino libertad en el sentido amplio del quién y el contra quién. Libertad contra quién. ¿Quién es hoy el tirano? ¿Quién está oprimiendo a Guayaquil? Eso es libertad lo que también es que vayas a un hospital. Claro, libertad también es que tú puedas caminar con tu familia tranquilo hasta el centro médico y atender a tus hijos sin tener que pararte a las 3 de la mañana afuera a mamar frío hasta ver si alcanzas turno. Eso es libertad. Claro. Ahí está la beta, amigo. Ahí es donde yo creo que se puede ir tejiendo y construyendo mucho, en tono propositivo. Yo creo que ahí, a ver, repito, que no soy guayaquileño, que no soy experto, que no he estado en la marcha, ¿vale? Pero me da la sensación de lo que veo, de que este es un camino. Y el otro camino, amigo, repito, porque Nebot solo se preocupaba por Guayaquil. Nebot no tenía un PSC nacional, como poder local. En este caso, el reto es ir más allá de Guayaquil, de Aquiles y de la libertad. Es cómo ir tejiendo toda esta coyuntura local, o si quieres, usar la libertad ya, pero como término nacional. Es decir, cómo ir tejiendo esto y sumando. Mira, cuando yo veo, Fer, y son del mismo más o menos proyecto, ¿no? En teoría. Aquiles, Pavel y Paola, pero tú les pones a los tres en una tarima y te van a decir tres cosas diferentes que no parecen ni del mismo proyecto, ¿vale? Entonces, aquí es donde están esas debilidades de las que yo hablo, amigo. Cierto, Cierto. Piensa, mira, como el meme del negro ese. Claro, hay una tarea por hacer, de acuerdísimo. Y Nebot, a pesar de su vínculo con Guayaquil, cuando el tema nacional era grave, no rehuía con la frase "yo me preocupo por Guayaquil".
lo ponía en su boca y convocaba desde ahí, como para ahondar la crítica a esa Es que asepsia. yo me acuerdo, es que era constante, siempre. O sea, Nebot salía a decir algo contra Correa y hablaba a nombre de Guayaquil, era Correa contra Guayaquil. Mira, ¿sabes qué? Me has dado una idea. Lo que pasa es que ahora ya no voy a tener tiempo porque voy a empezar a trabajar ya en cosas serias, pero voy a ver si me da tiempo a hacer un análisis del discurso de Nebot y ver la coyuntura. Yo he aprendido a apreciar mucho más a Nebot como figura política. Yo fui opositor rabioso en mis 20 años de Nebot y su política en Guayaquil, pero he aprendido a apreciarlo como figura política mucho con el seso que te da la distancia en el tiempo, ¿no? Con esa perspectiva histórica que empieces. O sea, ¿Identidad? Sobre todo viendo lo que nos dejó administrando a la Colorada. Realmente fue una desgracia. Sí. Oye, sí. Quiero que salgamos del país, viajemos al otro lado del mundo, ñaño. Hay tantas cosas que conversar. Irán quemando estatuas de Baal e Israel absolutamente ofendido porque les han quemado una estatua, un símbolo satánico que los identifica a ellos. Esto puede agravar las tensiones. Vamos a ver bombas volar nuevamente. A ver, yo desde hace un mes creo que el escenario en el que estamos es de guerra o preguerra. Creo, y te lo dije la otra vez, que el caso Epstein está relacionado con una influencia, una presión por parte del sionismo y de Israel para presionar a Trump para atacar a Irán. Creo que hace unos días Netanyahu ha ido a Estados Unidos, donde no solo ha sido recibido como un aliado, no, ha sido recibido como el dueño del circo que es. O sea, ni en Israel lo tratan así, ¿de acuerdo? Que eso ya te dice mucho. A ver, está claro, cuando tú ves cómo se está intensificando todo por todos los lados, yo creo que Israel sabe que su escollo, su pieza, su talón de Aquiles, nunca mejor dicho, para sus planes de supervivencia y expansión sigue siendo Irán. Pueden tener el software de lo que quieras, pueden espionaje, pueden controlar a Estados Unidos, necesitan borrar del mapa a Irán y no van a parar hasta hacerlo. El problema es que Irán no es Venezuela, Irán no es Sudán del Sur, ¿vale? O sea, tremendo enemigo y tremendo ejemplo de resistencia que tiene, iba a decir ese país, ¿no? Esas múltiples civilizaciones que han convivido ahí desde hace miles de años. Eso es clave, porque ¿sabes qué? En Irán no están solo musulmanes como para que puedas decir, mira, los musulmanes nos odian y por eso... No. Es decir, no, se vuelve poco efectiva para la siembra de estos discursos. La realidad cosmopolita de Irán y su diversidad religiosa y étnica. Irán, es que estaba hablando, amigos, del origen de las civilizaciones, de los primeros imperios del mundo. Es que no es cualquier cosa. A mí me hace gracia, porque algunos creen que Irán es como Arabia Saudí. Un país donde una tribu de... Perdón, iba a decir una mala palabra. Donde una tribu impuesta por el Imperio Británico, ¿verdad? Va a fundar su país, ¿no? Como Jordania, como Arabia Saudí. No, señores. O sea, que estas son civilizaciones milenarias. O sea, imperio sasánida, imperio persa, por Dios. Que esto tiene muchos años de historia, amigos. Entonces, Persépolis. Y son persas, ¿vale? Son persas. Entonces, tienen hasta otro idioma, que es el farsi. En fin, repito, son un pueblo con una identidad muy fuerte, son un gigante económico, energético, y esto es lo que Trump tiene miedo. O sea, Trump puede parecer el psicópata que ustedes quieran, pero tonto tampoco es. Y si no ha atacado a Irán ya, no es por falta de ganas, es porque sabe que las consecuencias pueden ser terribles. O sea, se nos abre una tercera guerra, señores, que ya estamos en ella. Y ojo, que Irán no es solo Irán. Psicópata y tonto o no, agarrado de los huevos parece estar. Ah, bueno, pero ahí él da su batalla también, supongo. Ahí es donde él da su batalla. Porque si no, pues ya hubiera cedido ante el chantaje hace tiempo. Alguna batalla se está librando ahí dentro, amigo, que yo no sé cuál es. Pero mira el comunicado último de Trump. Otra vez, vuelve a decir que sí, que muy bien con Netanyahu.
vamos a tratar de seguir dialogando con Irán, pero no se están portando bien, pero no les amenaza como a Petro, es que no. Es decir, mira cómo va reculando, que sí, que no, que sí, que no, va jugando con el tiempo. Netanyahu va para presionarlo, pero tampoco está convencido el señor todavía, por muy chantajeado que esté. Entonces, aquí hay una batalla detrás, amigo, de facciones, de Deep State y de una tercera guerra mundial. Es decir, repito, Irán no es solo Irán, y lo que significa la geopolítica y el nivel geoestratégico de Irán significa que el mundo cambia al día siguiente una guerra con Irán, señores, el estrecho de Hormuz. Es decir, todo lo que supuse. Lo que supone claro, es que mencionaba justamente estos estados que al final fueron creados como un colchón de los intereses de Occidente, ¿no? Mencionabas a los Emiratos Árabes, mencionabas a Jordania, pero me pregunto qué está pasando con los estados árabes o con los estados también de mayoría musulmana. Hace tiempo yo no escucho movimientos diplomáticos por parte de los estados árabes. No, el mundo árabe como tal también está muy dividido. Divisiones clásicas, divisiones religiosas entre chiitas y sunitas, pero también lo que hemos dicho siempre, las petromonarquías estas del Golfo, alineadas más a Estados Unidos y a Israel, Emiratos Árabes, Centro Mundial del Lavado de Narcotráfico, con quien quieren firmar un tratado, ¿verdad?, para convertir a Ecuador en el Centro Internacional del Lavado del Narcotráfico. No casualidad, y esto ya lo ha dicho Arauz aquí en tu programa, que yo lo escuché. Sí. Emiratos Árabes, Qatar, pues ya sabes, Arabia Saudí ha cambiado un poco su lógica, ¿no? Un poquito la ha diversificado, pero de ahí ya sabes que no puedes esperar mucho. Pero el tema es que Irán, más allá del mundo árabe en general, Irán, incluso en el mundo chií, tiene bastante alianza con Irak, que es otro de los países donde hay muchos chiitas, el eje de resistencia con Hezbollah en Líbano, aunque está hoy debilitado, pero también con Yemen, ¿no? Los hutíes y otra serie de cosas. Es decir, tiene proxies y aliados que, ojo, no son menores. Irán, además, es un aliado de China, de Rusia en diferentes cosas también. Entonces, Fer, yo creo que el tema ya no está en el mundo árabe como mundo homogéneo unificado, que cada vez lo es menos, sino Irán como parte del tablero geopolítico de Oriente Medio, Oriente Próximo, y sus vínculos y relaciones con China, con Rusia y otros, y los BRICS. Y otra cosa te digo, cuidado, que los chinos también están alerta y saben que si caen Irán, el precio es demasiado alto a pagar. China, de una forma o de otra, tiene que defender a Irán. No digo que va a enviar a chinos a luchar contra Trump, no es eso. Es en los juegos y en los tableros detrás. ¿Por qué te crees que Trump ahora intensifica los ataques a China? Forma su minicumbre con minigiles alrededor suyo contra China, ¿no? Donde va nuestro pelele, supongo. Ah, ve, y se ha incluido Israel en el Board of Peace. Lo anunciaban ayer con pompa. Pero como si pones a Aníbal Lecter en el premio al vegetariano del año. Pues lo mismo, la misma ¿vale? Aníbal Lecter, el vegano del año. Que por cierto, volví a ver la película del silencio. Bueno, ya estamos. Usted la llama El silencio de los inocentes, pero es El silencio de los corderos. El silencio de los corderos. Sí. Muy buena, Yanis. Entonces, Fer, esto. Es decir, que no vean a Irán solo como Irán. Y otra cosa, y relacionemos los hechos. La batalla ahora de Estados Unidos y China. ¿Ves cómo Trump intensifica ahora contra China? Quiere desactivar a China. Quiere que China no se involucre contra Irán, ¿vale? Entonces, esto no es solo Estados Unidos e Irán, amigos. Esto es la puta tercera guerra mundial que nos mete en el cajón a todos por el anhelo de unos psicópatas de un estado que tiene una banderita y cuyas tribus primogenias adoraban a Baal, como dices tú. Eso es lo que hay en juego. A mí lo de Baal me parece de locos, bro. De locos. El reconocimiento de la adoración a un ente de satanismo. Ofendidísimo. Ofendidísimo Netanyahu, ¿eh? Netanyahu dijo una clara ofensa a Israel y al Estado. Bueno, qué bueno que reconozcan lo que son, poco a poco. Qué bueno. Sí. Oye, para terminar, ¿dónde está Egipto? Este otro gigante que además se lleva buenas partes de las consecuencias de lo que está pasando en Gaza. Sí, qué pena. Oye, qué pena. El mundo no es igual sin Egipto, tío. El mundo era mejor con Egipto. Fíjate, el señor Nasser, figura del panarabismo, de ese nacionalismo árabe con tintes socialistas.
el papel de Egipto en las primeras guerras contra Israel, Yom Kippur, la guerra de los 7 días y no sé qué más. Bueno, está, pues nada, dormido, secuestrado por esa élite corrupta interna de militares y otra serie de cosas, comprado por Israel. Ni más ni menos. No hay mucho más que decir. Me sorprende la gente, me sorprende, fíjate que ni siquiera oyes. Antes tenías los hermanos musulmanes, tenías grupos por ahí que no digo que sean de mi gusto, Sí, pero tenías, qué sé yo, movimientos, resistencias, facciones, pero ya nada se escucha de Egipto, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir, Fernando. sí, o sea, Ahora escuchas de Turquía, y Turquía antes no se oía casi nada hablar. Hoy creo que Turquía es ese otro gigante Oriente Medio, ¿no? Que es un poco el que ocupa ese espacio y ese vacío. Yo creo que Turquía es clave y Turquía juega con todas las piernas, pero yo creo que le interesa más, de nuevo, la supervivencia de China, Irán, Rusia y todo esto. Aunque, obviamente, a Turquía le interesaría, en teoría, ¿no? Le interesaría, como le interesó que cayera Bashar al-Assad, que tuviera más presencia en lugar del eje de resistencia, que es Irán. Yo creo que hoy mutuamente medio necesitan convivir ahí. Igual que la relación de Putin con Turquía, es muy ambivalente. A veces parecen aliados, a veces parecen enfrentados, pero más o menos se necesita. Pues pero bueno, te diría eso, que yo creo que Turquía sustituyó a esa civilización milenaria. En una posición incómoda, porque tiene que tener presencia europea y tiene una incidencia grande también. Sí, no, Turquía es un gigante. Pero es que Turquía también siempre fue ahí esa bisagra, ¿no? Entre Europa y Asia. Es un país multicultural también, ¿no? Pues, Ankara, Estambul, es que son mundos ahí. Pero al final tiene este nacionalismo, este resurgimiento con Erdogan, de esta especie de nacionalismo otománico, ¿no? Del Imperio Otomano, es decir, otra vez ese resurgir de los otomanos, ¿no? De su influencia en Oriente Medio y todo eso. Entonces, bueno, son muy realistas en términos de relaciones internacionales, muy a defender sus intereses, su Estado, con las complejidades que tienen, pero creo que juegan un poco a todo ahí. Defienden su interés, nada más, como algún día hicieron otros países. Claro. Hermano querido, qué nutritivo es siempre y qué bacán es llevar. Hemos hablado de todo, que qué bueno, que qué chévere, digo, que gracias. Me despiertas mucho al hablar de estas cosas, me haces cuestionarme y eso es bueno. Y espero que de algo lo que he dicho pues les haya servido, amigos. Repito, yo no soy un todólogo ni el doctor Tandazo Millennial tampoco, que es un tipo que lo respeto, que sabe mucho, ¿no? Pero digo que tampoco soy... amigos, nadie tiene la verdad ni el conocimiento 100%. Ustedes vean a todos un poco, a los mejores que crean, y siempre van a sacar una buena conclusión de cada uno, estoy seguro. Así que espero que... Si la conversación es genuina, si la conversación es sincera, si no trata de... Obvio. Aquí vamos al calzón quitado. Oiga, a mí me pueden decir lo que quieran, pero que yo me callo las cosas o que me pauta alguien o que me debo a alguien, me parece que no lo puede decir nadie. Yo siempre digo lo que pienso, amigo. Muy desafortunado a veces y a veces pues más afortunado, no lo sé. Pero de eso se trata de hablar con alguien como tú, con quien hay un buen feeling, un buen entendimiento y que le sirva a la gente, que es lo más importante. Básicamente. Ánimos, viendo estos días, sé que han sido jornadas extenuantes, pero nada, darte ánimos, que has hecho un gran trabajo, te veo ahí de vez en cuando, siempre que puedo, ahí tampoco me informo demasiado de color, a veces ya por supervivencia psicológica, pero siempre trato de verte, escucharte y muy bien, sigue adelante que vas muy bien. Yo lo mismo con tu canal, ñaño querido, te mando un abrazo gigantesco, brother. Y ojalá, hermano, en lo que queda de año pueda hacer una visita, hermano, por allá. ¿Yo a Ecuador o tú aquí? No, yo para allá, hermano. Si para qué yo te traigo para este lugar de nuevo. Ven cuando quieras. Aquí tienes casa y te voy a llevar a la ruta de los caballeros templarios. Para que te lo cuenten. ¿Qué te parece? Cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes, amigo. Gracias, verdad. Abrazos a todos, cuídense, hombre. Chao, chao, chao.
Bien, antes de irme a pausa, denuncia pública